Bueno chicos, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a comenzar esta primera clase haciendo un poquito de repaso de lo que sería el correo postal. Muy rápidamente, algunas cositas que quizás nos quedaron en el tintero. Y tienen que ver con, bueno, que lo que habíamos dicho, ¿no? Que el uso del lenguaje escrito, a diferencia de la mensajería, permitía que la correspondencia pueda cambiar, digamos, de mano en mano sin sufrir ningún tipo de riesgo de que esa comunicación cambie o mute o se malinterprete, porque va escrita, o sea, no va a cambiar por más que pase de 1, 2, 3, 1000 mensajeros. Y eso puede ayudar a que uno pueda arriesgar, digamos, en poner más personas intermedias para que el mensaje pueda ir a mayor distancia y con mayor velocidad. ¿Por qué digo con mayor velocidad? Porque, bueno, iría cada mensajero a la máxima velocidad que puede ir en un tramo corto, que seguramente va a ser mucho más que si tiene que conducirse por un tramo largo. Este sistema, bueno, al principio solamente estaba disponible para aquellas personas que gobernaban regiones o eran militares, sacerdotes y cosas por el estilo, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a los poderes, a la gente poderosa que tenían la posibilidad, digamos, de tener su gente trabajando para ellos. Pero después se propuso como un servicio público, ¿no? Obviamente que para poder ser un servicio público las personas podían acceder pagando ese servicio. Bueno, acá es donde se empieza a organizar de una manera diferente, y ya que el envío de mensajes puede ir a cualquier lugar del mundo, ¿no? A cualquier parte, es que empezaron las empresas a buscar alguna forma de organizarse mejor para distribuir esos envíos. Yo le puse rutear acá, ¿sí? Entonces, dividieron al mundo en una suerte, digamos, de zonas numéricas, ¿no? Zonas numéricas. Y esas zonas, digamos, a medida que van siendo cada vez más cercanas a un lugar particular, iban agregando más números, más números, más números. Por ejemplo, Argentina, supongamos, o Latinoamérica está en una zona, pongámosle, zona 05. Y de ahí, qué sé yo, Argentina, dentro de esa 05, estará en 54, pongamos. Y dentro de ese 54, bueno, 4.000 es para la región, digamos, de noroeste, 700 para la Rioja Catamarca y 700 justo, 00, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Otra localidad tendrá otro número. Bueno, a esos números se les llamó códigos postales, ¿sí? Son los que actualmente se utilizan para cuando ustedes quieren enviar una correspondencia, una carta. Lo hacen, digamos, mejor dicho, la empresa, el correo, lo va dirigiendo a través de esos tipos de numeración. Bueno, vamos a lo que compete a nuestra clase de hoy, que es telegrafía. Telegrafía va a ser un nuevo sistema de comunicación que vamos a estudiar ahora. Y tele significa lejos en el griego, y grafía, símbolo o dibujo, ¿sí? Grafografía, símbolo o dibujo. Entonces, lo que estamos tratando de explicar acá es que vamos a enviar símbolos a distancia, ¿sí? Este va a ser el primer sistema de comunicación en la historia que va a utilizar un principio de funcionamiento eléctrico, es decir, va a necesitar un aparato eléctrico para comunicar, y es tan simple como un circuito común y corriente. Bueno, va a quedar gracioso acá, pero un circuito de corriente eléctrica, ¿no? Donde simplemente ustedes tienen un pulsador para el emisor, que lo que va a permitir ese pulsador es que pase o que no pase, que se interrumpa la corriente. Es como tener una llave de luz. Nada más que piensen más en el pulsador de un timbre, que mientras ustedes lo tienen apretado, está pasando la corriente y está, digamos, haciendo funcionar el timbre. Cuando ustedes sueltan, vuelve a posición de apagado, digamos. Bueno, un pulsador de ese tipo, ¿sí?
que permitía dejar pasar corriente o no pasar corriente por ese circuito. En la otra punta del circuito, en vez de haber un timbre, lo que había era digamos, un aparato de relojería que hacía pasar una cinta de papel y un soporte con un lápiz, ¿sí? Con algo con tinta o algo que pueda dejar una marca, que era accionado, digamos, cuando pasaba corriente se ponía en funcionamiento un electroimán. Eso hacía que bascule, que baje, digamos, ese lápiz, se asiente sobre la cinta de papel y deje una marca. Esa marquita iba a ser cortita, o sea, un tracito muy, muy cortito, si digamos, el accionar del pulsador había sido breve, y mucho más larga, digamos, como una raya, en el caso de que lo haya sostenido un poquito más, ¿sí? Entonces podían hacer puntos y rayas sobre ese papel. Bueno, ¿para qué dirán ustedes vamos a hacer puntos y rayas? Bueno, porque vamos a buscar codificar nuestro mensaje utilizando puntos y rayas. Eso lo vamos a aplicar usando lo que se llama el código Morse, que, bueno, es un código que va a traducir las letras que nosotros usamos para escribir, de la escritura normal, a una combinación de puntos y rayas. Más o menos este era un aparatito. Sí, al principio era mucho más burdo, más tosco, más inmenso, más grande, pero más o menos piensa en un aparatito como este. Este es el pulsador, ¿sí? Ven que tiene acá como para apretar, digamos, para apoyar el dedo, y acá tiene como unos sistemas de resortes para que vuelva a la posición normal cuando deje de presionar. Acá está la plantilla, digamos, con el código Morse, y el cable este que va hasta este otro extremo. Esto sería donde está el receptor, en otro lugar lejano, obviamente, no en la misma mesa. Y esto va pasando una cinta de papel por este artefacto, digamos, que funcionaba a cuerda, por decirlo de alguna manera. Es como un reloj de esos viejos, no un reloj digital. Y acá adentro también, acá posiblemente en esta parte, estos electroimanes, cuando pasaba corriente, funcionaban, entonces movían esta viga que va adentro, y eso hacía de que se marque o no se marque con un lapicito acá el papel que iba pasando, ¿sí? Para verlo en esquema sería algo así como esto. Acá nosotros tenemos una alimentación, digamos, de corriente, y acá dice manipulador, que es el famoso pulsador ese que yo les digo. Si ustedes bajan, pasa la corriente y activa este imán. Este electroimán, como es un imán, atrae una pieza metálica que está puesta sobre este soporte. Esto baja, esto sube, y esto que tiene un lápiz acá va a entrar en contacto con ese papel o esa cinta de papel que va pasando por ahí. Y ven, si el contacto es breve, va a marcar un puntito. Y si el contacto es un poco más sostenido, va a marcar una línea. ¿Cómo hacemos acá? Bajamos rapidito para hacer un solo contacto de un punto, y bajamos y sostenemos un cachito para hacer, digamos, una línea, ¿sí? Una raya. Bueno, el telégrafo y el código fueron inventados por el norteamericano Samuel Morse. Bueno, ustedes, si quieren, después por ahí pueden averiguar un poco sobre su biografía, que estaba muy interesante porque era digamos, era un pintor, era de ascendencia judía. Bueno, él también propuso el código, ¿no? O sea, obviamente que tuvo la idea, se hizo ayudar con otra gente para armar el aparato, pero él es el que tuvo la idea, y también propuso el código, ¿no? Y el código Morse sería algo así como esto. O sea que si yo quiero hacer una A, por ejemplo, para enviar una palabra, tengo que hacer punto y raya, ¿sí? Punto y raya. Es decir, acciono rápido y suelto, acciono un poquito más lento, suelto. Y así todas las letras y los números están acá, ¿sí? Entonces con esto ustedes podrían escribir palabras o
interpretarlas cuando vengan escritas en punto y raya. Después vamos a ver un ejemplito con eso. Las evoluciones que fue sufriendo, digamos, el telégrafo. Bueno, como esto, digamos, al accionarlo, en donde estaba ese electroimán empezaba a sentirse un zumbido. Entonces la gente que operaba los telégrafos ya es como que advertía de antemano si es que el zumbido ese pertenecía a un punto porque había sido breve, o a una línea porque había sido, o una raya porque había sido un poquito más sostenido. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejar de necesitar toda esta cinta de papel y todo esto armatoste, y vamos a poner una chicharrita, algo que suene, y de esa forma nosotros, interpretando la longitud de cada sonido, de cada impulso, vamos a escribir el código y después obviamente lo vamos a traducir a letras y números, ¿no? Bueno, entonces eso fue una evolución, entonces se hizo mucho más simple y por eso se hizo más comercial también, más fácil de manipular y más disponible para mucha gente este sistema de telegrafía. También, bueno, ocurría que como esto era un circuito que estaba alimentado por energía eléctrica, en ese tiempo no eran los tendidos eléctricos como ahora, había que ponerle una batería, para que ustedes entiendan, digamos, una suerte de pila. Cada 32 kilómetros esto perdía, digamos, eficiencia, entonces ya como que no era capaz de transmitir de forma clara el mensaje a más de 32 kilómetros. Entonces ellos dijeron, bueno, a los 32 kilómetros vamos a realimentar el circuito con otra batería, pero el problema era cómo hacer pasar los impulsos de un circuito a otro, ¿sí? Porque eran como dos circuitos pegados. Como no lo podían hacer, digamos, de una forma, conectarlo de forma directa, entonces inventaron lo que se llaman unos relés automáticos, que eran, bueno, hacer que este pulsador vuelva, este electroimán vuelva a efectuar, digamos, la pulsación sobre otro pulsador que iba a enviar otros 32 kilómetros más lejos la información. Es como si fuese que digamos, el receptor, en vez de recibir, copiaba los movimientos del emisor y de esa forma transmitía otros 32 kilómetros. También pudieron llegar a la novedad de poder hacer varias comunicaciones utilizando la misma línea, el mismo cable, al mismo tiempo. Bueno, a eso se llamaron comunicaciones duplex, es decir, dos comunicaciones simultáneas, o cuádruplex, 4 comunicaciones simultáneas, ¿sí? Bueno, acá les quería mostrar una fotito de un telegrafista que acá está copiando él lo que va escuchando, y él acá, en vez de tener ya la cinta de papel con las marcas, tiene unos auriculares, unos audífonos con los que está escuchando los sonidos que provienen de otro lado. Les voy a hacer escuchar 2 sonidos de telégrafo, uno donde suena un poquito más lento, no sé si lo alcanzan a percibir, es un poquito más lento, ¿sí? Y no lo puedo, ahí está. Y este otro que es un poquito más rápido. Obviamente, dependiendo de la pericia del que escuchaba, ¿no? Algunos escuchaban sonidos que venían pero súper rápido y los interpretaban ahí nomás. O sea, la gente se volvió canchera para eso. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es una foto de, digamos, a fines del siglo XIX, es decir, 1800 y pico, casi los últimos años de 1800, donde hubo tal boom de la telegrafía que todo el mundo quería tener telégrafos, y miren lo que pasaba.
Ya no daban abasto los postes telegráficos, la cantidad de cables que se tenían que poner. Y hay un tipo ahí subido, seguramente haciendo más conexiones, ¿sí? Un empleado de la empresa telegráfica, o los que hacían estos telégrafos, ¿sí? Acá, bueno, le voy a encimar una fotito para que ustedes vean, esto era en Nueva York, ¿sí? Hoy en día todo esto voló, ¿no? Pero esto era en Nueva York. Era un problema, porque todo el mundo quería tener telégrafo, más en una ciudad tan importante como Nueva York, que es, digamos, el centro del mundo, el centro económico del mundo, más Wall Street, que ustedes deben haber escuchado hablar de Wall Street, que las empresas, digamos, las filiales de las empresas más importantes están ahí, y obviamente que querían tener lo último en comunicaciones. Y miren lo que pasaba, una contaminación visual impresionante, y acá se llega a caer uno de un edificio que ha colgado en los cables. O sea que el hombre araña no podría haber vivido en esta época acá. Bueno, eso ocurría, digamos, y ahí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿sí? Vamos por último a resumen ya directamente de esta telegrafía. No vamos a avanzar mucho, demasiado en esto, pero bueno, vamos a dar como las características principales del sistema. Que el tipo de comunicación, bueno, es una comunicación punto a punto, es decir, de un emisor a un solo receptor, y unidireccional, es decir, el emisor está emitiendo y el receptor está recibiendo. ¿Está bien? No hay un cambio de roles ahí como para que sea bidireccional. Esto es unidireccional. Pero acá hay algo importante. El alcance temporal, por primera vez en la historia, va a ser en tiempo real a distancia. ¿Qué significa esto? Que a medida que el emisor estaba emitiendo, el receptor estaba recibiendo en el mismo momento. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica viaja con una velocidad absolutamente no, con una velocidad pero tan grande, tan rápida, ¿sí? Que prácticamente la llegada es instantánea al otro punto, ¿sí? Entonces se podría decir que es una comunicación en tiempo real, no como una carta que llega en tiempo diferido. Primero tiene que escribirla, después enviarla. Bueno, acá no, a medida que se estaba escribiendo el mensaje, codificado obviamente, se estaba recibiendo del otro lado del cable. El lenguaje que vamos a utilizar es el código Morse. Sabemos que el código Morse está basado en el principio de la escritura normal, ¿no? O sea, que esto se codifica en letras, pero vamos a considerar que el lenguaje es el código Morse. La estructura, como han visto, digamos ahí en esas ciudades que estaban enmarañadas, y es obvio que era en estrella la estructura, es decir, por cada telégrafo que había un cable que iba hacia todos los otros telégrafos con los que se quería comunicar. ¿Se entiende? Entonces, en estrella. El soporte físico, bueno, dijimos, son los cables. Los cables esos que vimos por todos lados. Es el medio, digamos, medio físico por donde va a ir el mensaje. El soporte físico, entonces, es el canal ese físico, el elemento por el cual va a viajar la información, son los cables. Y soporte lógico es de qué manera van a viajar adentro de esos cables, como impulsos eléctricos. Como impulsos eléctricos. Impulsos, ¿por qué? Porque a veces se cortan y a veces se permite el flujo de corriente. Bueno, esto sería el resumen y la última parte, digamos, que vamos a tener por ahora, lo vamos a ver así de rápido. No se olviden ustedes de tomar apuntes en sus carpetas y todo lo demás. Pero le voy a dejar una pequeña actividad chiquitita para que cumplan. Ojo, tienen que cumplir porque si no yo estoy evaluando sobre esas pequeñas cosas, ¿sí? Como si ustedes están tomando apuntes o no y todo lo demás. Pero acá les pido que en los comentarios de la publicación escriban el nombre completo de cada uno de ustedes, utilizando el código Morse, obviamente, ¿no? Utilizando el código Morse ese que ya está, le mostré unas filminas antes de esto, ¿sí? Y entre letras van a dejar un espacio y entre palabras doble espacio, ¿sí? Por ejemplo, acá yo le escribí un mensaje
en clave, que ustedes después lo tienen que descifrar. Acá hay una letra, un espacio, otra letra, un espacio, otra letra, un espacio, otra letra. Saqué, ¿ven? Y acá hay dos espacios, quiere decir que esto era una palabra y esto va a ser otra palabra. De la segunda palabra tengo una letra, un espacio, otra letra, otro espacio, otra letra. ¿Lo ven? Bueno, o sea que esta es una frase con dos palabras. Bueno, ustedes después me escriben con código su nombre completo en los comentarios de esta publicación que voy a dejar, y también me dicen qué es lo que entendieron de este mensajecito, obviamente escrito en la forma natural, en letras y números si es necesario. Bueno, chiquillos, esto es por ahora. Espero que la pasen bien. Vamos a seguir avanzando, así que tengan una buena semana.